A partir de ahora, hablaremos de ruido, la gran amenaza para la salud que nadie quiere escuchar, bajo la conducción de Herman Rojas y gran equipo. Bienvenidos una vez más. Queremos empezar saludando a quienes día a día luchan por el derecho al silencio, nuestra audiencia, activistas, víctimas de ruido que encuentran en este espacio una voz, académicos y profesionales que respaldan esta labor con evidencia. Hoy retomamos nuestra conversación con el doctor Diego Rosselli en esta segunda entrega de su entrevista. Doctor Rosselli, bienvenido nuevamente. Muchas gracias por acompañarnos. No, gracias por esta invitación. Me parece que esta es una causa muy importante y un fenómeno que, como profesor en epidemiología, esta es una epidemia mundial del ruido y las consecuencias estamos apenas empezando a verlas. Así que es bueno irlas enfrentando, irlas conociendo en todos nuestros entornos, tanto urbanos como rurales. Sí, es doctor Rosselli. Doctor, usted, si no estoy mal, en el artículo de Enemigos del Silencio mencionó la necesidad de un cambio cultural respecto al ruido. Aunque yo soy, digamos, un poco escéptico frente a eso, creo que la sanción, la multa y el castigo es muy necesario en un sector de la población. Pero con respecto a la pedagogía del cambio cultural, ¿qué acciones concretas sugiere para lograr este cambio en nuestros países? Bueno, yo creo que de todas maneras hay que buscar actuar en desde muchos frentes diferentes. Yo siempre he hecho el símil con el cigarrillo, con el cual fui también yo muy activo, y creo que pues así como aumentar el tabaco, restringir la publicidad, hacer campañas en salud, hace que el efecto haya sido dramático. En América Latina la reducción del consumo de tabaco y en el mundo en general ha sido importante, tal vez con la notable excepción de China. Y es difícil aislar cuáles de esas fueron las más efectivas, así que por eso es bueno intentar desde muchos frentes sin preocuparnos tanto de cuál de ellos sea el que está actuando, y ahí hay que utilizar entonces medidas tanto coercitivas, el famoso garrote, pero también utilizar las estrategias educativas. Pienso que mostrarles a las personas cómo es en el mundo civilizado. Pusimos Suiza en el programa anterior como un ejemplo de un lugar en donde el ruido es altamente castigado y restringido y uno puede cerrar los ojos en medio de un parque en Zurich o en Basilea y parece que estuviera en medio de la naturaleza, porque casi que no se escuchan sino muy poquitos ruidos relacionados con el entorno urbano. Y eso es un cambio cultural que es importante, regular el ruido de los automotores, por ejemplo, y de las motocicletas, que en Colombia es un problema bastante serio. Requiere unas acciones muy distintas de las de regular el ruido de los aviones. La industria aeronáutica ha hecho unos esfuerzos muy importantes, pero obviamente reducir a cero el ruido de un avión que va aterrizando o despegando pues no va a ser posible, pero sí es notorio el cambio que ha habido en la legislación sobre el ruido en los aviones. Y por eso yo pienso que hay que actuar desde muchos nuevamente frentes distintos, pero el educativo es clave porque es hacer consciente a la gente de la gravedad del problema y anotar el entorno en el que vive, a qué ruidos está sometido, inclusive verlo desde la perspectiva histórica de cómo en estas últimas 2 generaciones el aumento del ruido ha sido algo dramático. Algunos de ellos ruidos asociados con el progreso, digamos, pues como puede ser que aumento del tráfico aéreo, pues puede ser un indicador de que una comunidad está teniendo un desarrollo mejor, pero otros absolutamente controlables e indeseables, como puede ser los ruidos producidos de manera voluntaria por algunas personas con su música estruendosa, por ejemplo. Yo creo que es importante hacer conciencia de primero de cómo está aumentando el ruido en los entornos particularmente urbanos y de cómo también, como hemos discutido, cómo eso compromete de maneras bien evidentes hoy el sistema inmunológico, el sistema cardiovascular, la calidad del sueño, la salud mental. No hemos hablado de la incidencia de depresión y ansiedad en personas sometidas a ruido, por ejemplo, y obviamente hacer conciencia es lo primero, y hacer educación es fundamental. Yo confío, como ha pasado también con el cambio climático y con los fenómenos ambientales, que es sobre todo a través de las nuevas generaciones, son los niños y los jóvenes los que
los que más fácilmente van a moldear ese carácter que los lleve a algún día a ayudarnos en la lucha contra, en este caso, el ruido. Doctor, yo le voy a hacer una pregunta, pues no sé cómo le irá a contestar usted. Usted mencionó hace poco precisamente que no habíamos hablado sobre los efectos en la salud mental. Y un hombre me corregirá más adelante porque pues es cierto, como usted mencionó en el anterior episodio, que muchos de estos estudios empezaron en Europa, en Estados Unidos, países desarrollados que tienen grandes autopistas, que tienen todo un sistema ferroviario desarrollado, que tienen aeropuertos hasta con 7, 8 terminales, que el tráfico de flujo aéreo es continuo las 24 horas y por lo tanto esas fuentes de ruido se convirtieron en una, digamos, en la principal fuente de estudio que se investigó. Sin embargo, en España lo que sucedió precisamente fue que crearon una ley contra el ruido como nosotros tuvimos que crearla, pero no para defendernos del ruido del tráfico, el ruido de los aviones, el ruido de los aeropuertos, sino el ruido del ocio que tenían ellos por la turistificación y el ocio nocturno que no los dejaba dormir. Crearon una ley contra el ruido y llegaron hasta el extremo de imponer multas de prisión. Pero hablando sobre la salud mental, doctor Rosselli, yo le pregunto a usted porque es algo que yo me pregunto. ¿Qué ocurrirá neurológicamente en una persona que sostiene niveles de ruido extremos por 2 o 24 horas seguidas? O sea, ¿qué pasará en la mente de ese individuo? ¿Será que existe una especie de adicción al ruido, una pérdida de sensibilidad que explique este comportamiento? ¿Cómo lo ve usted como neurólogo asociándolo con la salud mental? Sí, qué interesante, porque sí es cierto que hay gente que tiene que estar con música a alto volumen permanentemente, y uno como que no lo entiende. Pues está bien la música y disfrutar de la música, por supuesto, la música es incluso una terapia, ¿no? Pero hay personas en las que tienen que estar sometidos a eso permanentemente, a unos volúmenes que impiden la comunicación humana. O sea, tal vez algunos es para que no les hable la mujer, ocultarlos, porque tienen que tener los parlantes permanentemente a todo volumen. La verdad, lo que pasa con mi disciplina, y eso a veces es un poco frustrante para algunos, es que lo que nosotros hacemos es estudios generadores de hipótesis, los llamamos. Los estudios de epidemiología muestran las asociaciones entre variables, por ejemplo, entre un entorno ruidoso y depresión o ansiedad. Ya los mecanismos por los cuales eso ocurra son simplemente hipótesis que se deben analizar por otras metodologías. Nosotros llegamos hasta el nivel de encontrar que hay una asociación estadística, descartar la importancia de factores intermedios, o sea, lo que llamamos factores de confusión. Como decía, la gente que vive cerca del aeropuerto no suele ser la más pudiente, y será que hay otros factores, no sé, nutricionales que están afectando la salud mental de los que viven cerca de los aeropuertos. ¿Será su propia limitación de otros recursos? Hasta ese punto podemos llegar, controlar por algunas variables, pero no necesariamente concluir cuál es el factor o el mecanismo por el cual el ruido genera depresión o ansiedad o trastornos mentales. Podemos inferir algunas de las asociaciones. Por ejemplo, la calidad del sueño es una muy obvia, y es interesante también que desde una perspectiva de epidemiología, el estudio de la asociación de factores asociados con el sueño, como el insomnio, como la apnea de sueño, como la misma estructura, la arquitectura del sueño, se asocia con muchos fenómenos cardiovasculares inmunológicos. O sea que ya podemos inferir algunos de los mecanismos por los cuales eso esté actuando, pero no podemos llegar más allá. Y si uno hablara de por qué algunas personas tienen que convivir permanentemente con el ruido, con la música en alto volumen, podemos buscar hasta fenómenos freudianos, psicoanalíticos, que busquen enmascarar algún otro problema que hagan que la persona huya de sus propias reflexiones con el ruido, porque sabemos que el silencio es clave para el razonamiento lógico y el pensamiento crítico. O será también un deseo de llamar la atención. Son personas que están buscando ser notadas por algunos por sus complejos de inferioridad. Como digo, esos son hipótesis, son inferencias que podemos hacer más del lado psiquiátrico que neurológico, ¿no? Así que lo invito a que usted me apoye con algunas de las hipótesis que pudieran estar ahí detrás. Pues doctor, yo creo que personalmente que cuando a un vecino ruidoso van y le hacen el reclamo, por ejemplo, que le baja el volumen porque tienen la mamá que está enferma y que acabó de salir del hospital y que le hicieron una cirugía coronaria y que
tiene que descansar y la persona no concede el derecho, va a sonar un poquitico duro, pero esa falta de empatía obviamente está vinculado con algunos rasgos sociopáticos, porque qué pena, pero si a mí, por decir algo que a mí también a veces me gusta escuchar música a todo volumen, yo no lo niego, yo no es que esté en contra de la música, a veces pongo la música cuando quiero ponerla, pero usualmente la pongo para mí mismo, pero supongamos que de pronto algún día me excede y en un vecino y me hace reclamo y me da esa información, pues yo lo que hago es, lo que hace una persona normal es pedir disculpas primero que todo y bajar el volumen, y hasta uno antes va y le hace una visita a la señora a ver cómo está y le pide disculpas a la señora. Claro, y después uno se asegura de que de verdad si no escucha ruido, inclusive si es necesario uno lo apaga, eso es lo normal. Sí, es lo que también insisto, que te van a pedir el permiso. Y yo digo, venga, en tal fecha vamos a celebrar nuestro aniversario 25 de matrimonio. ¿Hay un ruido metido en el canal? Precisamente alguien. Ya, entonces yo me acuerdo cuando yo viví en Boston que un día nos pusieron un letrerito en la puerta diciendo, venga, yo vivo en el apartamento 402, soy estudiante de piano y tiendo a practicar las noches de los martes y de los jueves de 5 a 7 de la tarde, si le llega a incomodar me avisa, pero por favor le pido que tenga eso, y no, pues buenísimo, entonces pues además tocaba el piano muy bien, pero por lo menos ese tipo de cosas es mostrar algo de cortesía y de empatía con los vecinos. Si uno manifiesta que va a hacer una fiesta con tal día, como que lo va a recibir mejor, y además le dice, no, pues estaremos hasta la 1 de la mañana máximo, bueno, entonces uno ya sabe que bueno, esperemos hasta la 1 y ahí va a calmar, pero si uno llega a la 1, llegan las 2, llegan las 3, amanece y ahí sigue y siguen con el ruido, es diferente. Yo creo que sí, promover la empatía, promover la comunicación entre los vecinos es fundamental en ese caso, ¿no? Bueno, yo quiero que Onofre, que está con nosotros también en este día, me complemente este tema. Yo he estado en algunos encuentros con los españoles, con Juristas contra el Ruido, con la Asociación de Federación de Vecinos contra el Ruido de España. He tenido contacto en algunos webinars con algunos mexicanos y con personas de otras latitudes abordando este tema. Y nos hemos dado cuenta que en nuestra cultura latina, y es lo que abogamos mucho, realmente no es el principal ruido por el cual se queja la mayor parte de la gente, es decir, la principal queja de malestar está relacionado directamente con conductas. Y aquí quiero que de pronto Onofre me apoye su opinión y se trata de lo mismo, porque es que casi siempre son conductas. Por ejemplo, cuando yo he encuestado o he tenido que atender personas que se quejan por el ruido de tráfico, uno encuentra que normalmente cuando hace el análisis la persona termina quejándose es de conductas, por ejemplo, los pitos innecesarios y los exhaustos modificados. Porque en Bogotá, por ejemplo, hay una regulación de la velocidad y se sabe que bajar la velocidad a 50 kilómetros por hora, que si pasa uno de ahí, lo mismo deberían hacer con los baffles. Si le sube a más de 70 decibeles debería haber una multa. Pero la disminución de la velocidad disminuye mucho el ruido que generan los vehículos. Pero ¿de qué se quejan? De los pitos, de los exhaustos modificados, de los establecimientos comerciales, de los bares y de las discotecas que no están insonorizados. Esas son las principales que hacen en América Latina. Y quisiera que Onofre complementara con esta observación y de pronto le hiciera la misma pregunta al doctor Camilo, porque es que nos faltan estudios sobre los efectos del ruido de ocio, que pues tradicionalmente no se han incluido otras fuentes de ruido, pero no esa. Onofre, ¿cómo es la situación en Uruguay y de qué se queja la gente allá? Bien, muy buenas tardes para todos, nuevamente bienvenido Diego. En el caso de lo que ocurre en Uruguay, hay una situación de mucha falta de empatía. Yo estaba escuchando con mucha atención y podría deducir que hay un enorme complejo de inferioridad en algunas personas y muchas ganas de sobresalir, de llamar la atención, como así como un niño chico cuando está queriendo que sus padres estén atentos a él. Bueno, algo así observo en la gente adulta.
A tal punto podría decir de que hay un proceso dañado de la madurez, o sea, gente que tiene 30, 40, 50 años, que podríamos decir que no maduraron correctamente como se debería. Y me pregunto y le consulto, señor Diego, si eso tiene que ver también con la mala educación en la familia y con algún rasgo psicológico, con algún daño que tengan las personas desde la infancia, incluso desde la genética. Bueno, eso es, invocar factores genéticos lo veo yo como complicado. Entre otros, pues no se ha estudiado ese fenómeno, pero sí se tiende a ver en algunas comunidades, en algunos grupos, digamos, étnicos, sociales, lo cual podría pensarse que tiene una influencia genética, pero también puede ser más cultural, yo creería, porque de todos modos el entorno en el que uno aquí es muy común la cultura nuestra colombiana del Caribe, por ejemplo, es claramente mucho más ruidosa que la cultura del interior, de la zona andina de Colombia. ¿Hasta dónde es eso genético? Ya lo veo difícil, creo que es más un fenómeno cultural al que se han acostumbrado y que ellos incluso alegan que es parte de su cultura. Yo en algunas de las discusiones ellos decían que es una tradición nuestra y por ser tradición hay que preservarla. Yo les decía, pero bueno, la esclavitud fue una tradición también, ¿no? Incluso aquí en esta zona donde yo vivo era una zona donde es claramente por los datos históricos que las costumbres de los indígenas aquí eran antropófagos. El canibalismo seguramente fue una tradición que estuvo mucho tiempo, ¿no? El hecho de tener a la mujer relegada a la cocina y a las actividades domésticas también fue una tradición, y eso no quiere decir que no debamos cambiar esas cosas con un poquito de objetividad. Y uno lo ve con fenómenos como el de la violencia, que es uno de los clásicos que se comenta hasta dónde sea genética la violencia y hasta dónde sea cultural, que culturas y grupos humanos como fueron los nórdicos, los vikingos, los japoneses, fueron una cultura sumamente sangrienta. Y mire que ahora son los países más pacíficos del mundo. O sea que eso es un fenómeno que yo creo que de todas maneras puede haber un componente genético que es modificado por el entorno, lo que hoy se conoce muy bien como la epigenética, que todos tengamos unos genes hacia la violencia, por ejemplo, de alguna manera, y si uno tuvo una infancia de abuso físico y presenció escenas de violencia, pues se le van a disparar esos genes que de otra manera podrían haber sido modificados o mantenidos reprimidos con una buena educación y con un entorno distinto. Así que en conclusión yo creo que la cultura termina pesando más en el desarrollo del convivir con el entorno ruidoso que lo que podría ser la genética. Y hablando de nuevas tradiciones, podríamos decir, entre comillas, el consumo de drogas, ¿cómo afecta la percepción del ruido? Bueno, de eso no he encontrado yo mucha literatura, no sé si me puedes complementar con eso, pero es cierto que con el alcohol sí se ha visto la tolerancia al ruido con el alcohol y inclusive las respuestas violentas casi siempre de eso ir a reclamarle al vecino. Cuando el vecino está bajo el influjo del alcohol es mucho más riesgoso ir a reclamarle y muchas menos posibilidades de que haya una respuesta. Así que yo creo que con el alcohol se ha descrito, no sé si con algún otro de los fármacos ilícitos eso esté asociado, no conozco literatura al respecto. Sí, se ha observado también, perdón hermano que quería comentar, sí, bueno, se ha observado también, por ejemplo, en fiestas de música electrónica que bueno, se generó una costumbre, ¿no?, de que tienen que acompañar esos eventos con ciertos tipos de drogas, en pastillas sobre todo, sí. Y obviamente que eso es un caldo de cultivo para que la persona, bueno, estalle, ¿no? Se ha constatado muchos fallecimientos incluso en esos tipos de eventos. Sí, es verdad. Lo que comenta el doctor Rosselli es cierto. Realmente, digamos, estudios ni siquiera epidemiológicos de cómo está asociado el consumo de drogas con la costumbre de escuchar música a todo volumen, pero biológicamente sí existe una explicación, porque lo que hacen las drogas es activar el sistema de recompensa, que pues al principio la farmacodependencia de las personas empiezan simplemente por curiosidad y luego paulatinamente empiezan a asociar el consumo con ciertas claves sociales y el entorno, y después con el tiempo eso se convierte en una conducta aprendida donde se hackea el sistema de recompensa y la persona ya termina llevando a cabo el acto de consumir lo que llamamos el craving de manera automática y sin que
las zonas frontales inteligentes del cerebro puedan controlar esas zonas límbicas que ya prácticamente adquieren vida propia. Por eso es que es tan frecuentes las recaídas. Como las drogas activan el sistema de recompensa y la música también activa el sistema de recompensa, pues puede potenciar el efecto de las drogas. Y eso puede ocurrir con el alcohol y los psicoestimulantes. Es bastante frecuente, y lo que comenta el doctor Rosselli es cierto, que en condiciones en las cuales las personas están simultáneamente escuchando música a todo volumen y consumiendo drogas y alcohol, pues van y le hacen el reclamo, y pues las drogas deciden mucho, y la zona orbitofrontal del cerebro que les permite a uno tomar como mejores decisiones está apagada en ese instante en medio del alcohol y la bulla y todo ese tipo de cosas, más el consumo, pues aumenta mucho más el riesgo de una conducta violenta. Doctor, yo le voy a hacer una preguntita. Ruido está tipificado como una infracción que no es conciliable y está claramente escrito en el Código Nacional Convivencia de la Policía, y además, aunque han criticado mucho la mixtificación del suelo y los decretos que regulan el POT, el Plan de Ordenamiento Territorial, en los decretos está claramente que cuando una persona pone un negocio que va a generar ruido como un bar o una discoteca, tiene que regular el volumen. Lo dice claramente porque yo he revisado la normativa. Sí. Tiene que regular el volumen al nivel de la zona colindante y obligan esos decretos a insonorizar los bares y las discotecas. Aquí yo lo que veo es que las autoridades hacen una lectura selectiva. Prácticamente hay algunos países, y por ejemplo la ley en Colombia está incluido en la ley de delitos ambientales, la producción de ruido está tipificado como un delito ambiental, pero las inspecciones de policía exponen a las víctimas llevándolas a una conciliación con el agresor acústico, que muchas veces no sabemos qué rasgos de personalidad tienen y no resuelven nada. Y en Colombia muchas denuncias por ruido quedan impunes. ¿Cómo interpreta usted desde su visión esa sordera institucional de la policía y las alcaldías ante lo que legalmente, en mi opinión, podría incluso ser una lesión personal? Pues parte de nuestro problema aquí en Colombia, y pienso que podría generalizar a América Latina en general, es la convicción de que con una ley se soluciona un problema, y eso es bien claro desde la dominación española. Aquí las normas que sobre la esclavitud y el trato de las poblaciones aborígenes no se cumplían. O sea, que el hecho de que esté tipificado en alguna parte no necesariamente lleva a que haya un cambio, inclusive de las mismas autoridades que deberían estar encargadas de su control. El argumento que dan acá es que ellos tienen otras cosas más importantes que hacer que preocuparse por un vecino que le incomoda el ruido del otro. Yo nuevamente pienso que hay que darles herramientas a las personas para poder asegurarse de que la entidad correspondiente, la autoridad, responda de una manera adecuada. O sea, inclusive poner la queja no solo contra el vecino, sino contra la autoridad que no está respondiendo a esa normativa. Eso es buscar, parte de lo que buscamos inclusive con esta entrevista es llevar a la agenda pública para que la comunidad en general, y sobre todo la comunidad política, los comunicadores, tener aliados en la prensa es fundamental para visibilizar el problema, ¿no? Como pasa con tantas otras cosas, las actividades deben combinarse para involucrar a los que realmente están a cargo de la educación de la comunidad, que no son las escuelas y las universidades, sino los medios de comunicación, inclusive los medios informales de comunicación, y más que la prensa tradicional. O sea que yo creo que esos son los mecanismos en los que yo vería que podemos tratar de modificar esa inercia de nuestras autoridades a no cumplir las normas. Se mencionó un punto crítico, doctor Rosselli. Yo he hablado con Yomara García Vieira, que es la presidenta de Juristas contra el Ruido en España, que por cierto ya lleva como 4 años, a la que le otorgan el premio por 4º año consecutivo como la mejor abogada en Europa que resuelve todos los problemas ambientales. Y ella sí dice muy claramente que si un bar, una discoteca o una zona donde se llevan a cabo eventos masivos pues producen ruido, no es solamente por el evento en sí mismo, sino porque alguien les dio el permiso, o sea que es culpable. No solamente el dueño del bar o el establecimiento que no cumple con la regulación ni la normativa, sino también es culpable quien dio el permiso
a estas personas de llevar a cabo estos eventos o de abrir los bares y las discotecas sin que los insonoricen y sin seguirles un adecuado control. Y la experiencia de Juristas contra el Ruido en España ha sido bastante sólida, porque han terminado pues ya no con multas ni sanciones, sino con penas de prisión que alcaldías, administraciones locales, dueños de establecimientos, es decir, que quienes que han terminado pagando por haber concedido estos permisos no solamente han sido las personas que contaminan y los agresores acústicos, sino también las personas que dieron el permiso, las autoridades. ¿No cree que en Colombia de pronto se necesita un cuerpo jurídico, así como Juristas contra el Ruido de España, que es bastante robusto para enfrentar este problema? Qué interesante caso. No estaba informado de ello, pero creo que es fundamental. De hecho, parte de lo que nosotros logramos en Colombia, volviendo al tema ya no del ruido, pero siempre hago la comparación con el tabaco, fue formar gente, abogados que hicieron sus maestrías en la Universidad de Luisiana, donde se gestó el proyecto marco de lucha contra el tabaco, para analizar desde la perspectiva jurídica cuáles son las herramientas más poderosas que se pueden emplear para la causa. O sea, me parece fundamental y no lo había contemplado, pero buscar el apoyo jurídico de cuáles son las normas y cómo hacerlas cumplir sería fundamental. Me parece que es un punto que quede como una conclusión bien interesante de esta conversación. Sí, le comento porque en España, cuando sancionaron la ley contra el ruido, que como habíamos comentado anteriormente ha sido precisamente por la turistificación y no tanto por otras fuentes de ruido, al principio fue muy difícil cumplir con la norma. O sea, empezó así como estamos empezando ahorita, que con la pedagogía, pero llevamos 40 años haciendo pedagogía. Apareció el grupo de Juristas contra el Ruido, empezaron a ganar los primeros fallos, empezaron a dar sanciones ejemplares y empezaron a controlar mucho mejor el problema. En España en este momento todos los bares y todas las discotecas están insonorizadas, o sea, está prohibido abrir un bar y una discoteca sin insonorización. Aún así, siguen luchando contra ese problema porque hace poco tuvimos una entrevista con María Ángela Bonmati, que es la investigadora principal del Departamento de Biosanitario de la Universidad de Murcia en España, y decía que por más que insonoricen, ellos ya han resuelto ese problema insonorizando bares y establecimientos, han resuelto el 50% del problema y siguen quejándose porque de todas maneras cuando salen a fumar, pues cuando salen los que van a estos establecimientos tienen que salir a fumar a hacer alguna actividad y que por más insonorización que se haga, de todas maneras esto no va a acabar con el problema. Entonces, de todas maneras, esta idea de combinar zonas donde coexisten simultáneamente actividades que producen ruido con zonas de descanso, en la práctica realmente parecen irreconciliables por más medidas que se apliquen. Yo creo que habría que cambiar también la metodología y la asignación de estos sitios, estos lugares, establecimientos que tienen que ser en sectores específicos, pero que de verdad no deben ser en zonas residenciales. De acuerdo, y eso es un problema más grave y más serio, el de los que salen de las fiestas y siguen cantando y hablando a gran volumen por las calles de un pueblo tranquilo, por ejemplo. Es un problema que me ha tocado vivir acá y creo que parte también sea nuevamente con la educación de la gente, que si uno va andando por la calle, el ruido que produce va a incomodar a los vecinos. Eso es algo que muchas personas ni siquiera son conscientes de que eso esté ocurriendo y hay que visibilizarlo. Bueno, es algo que habrá que abordar todo desde la educación, desde la pedagogía, el cuerpo médico, que los médicos seguramente empecemos a incluir dentro de la historia clínica datos de mapas de ruido, dónde viven las personas, si están expuestos en un entorno ruidoso, hacer análisis, por ejemplo, de malestar por ruido. En fin, ¿qué opina de eso? No, me parece fundamental. Y sería bueno para los estudios epidemiológicos, para poder descifrar exactamente la correlación, darle una mayor discriminación estadística a la situación y empezar a buscar las causas más a fondo. Claro, y eso no es tan fácil, porque de todas maneras, pues me acuerdo de algunos de los estudios que hemos hecho analizando dónde viven las personas y correlacionándolo con las zonas, los mapas de ruido de la ciudad de Bogotá, por ejemplo, pero también una cosa es dónde viva la persona, que es clave porque normalmente pues allá será que tiene la etapa de sueño, pero si uno vive en un sitio tranquilo y trabaja en un lugar de mucha exposición a ruido ambiental, también puede ser diferente, sobre todo los empleados, por ejemplo, de los bares y las discotecas y los restaurantes y los sitios ruidosos, es mucho más difícil mapear eso y poder encontrar esa asociación, ¿no? Estoy pensando en las dificultades para hacer esos análisis. Sí,
Bueno, pues le comento algo, ¿no? Bueno, doctor Rosselli, el tiempo es tirano, como dice, no de la orden, pero de pronto le comento una última cosa ya para finalizar. Pues en los países nórdicos yo utilizo en las apps y que pueden captar el sonido, y hay unas apps que no tienen, digamos, una diferencia muy grande con respecto a un sonómetro debidamente calibrado, donde se puede ir generando esos datos que se pueden ir acumulando centrales, ya como se maneja la Big Data, y ir haciendo correlaciones más específicas, no solamente donde vive la persona, sino también los lugares por donde va. Bueno, doctor Rosselli, ha sido un verdadero placer de verdad tenerlo en estos dos espacios, y le agradecemos mucho habernos dedicado tiempo. También le agradecemos su dedicación a esta importante causa, y a nuestra audiencia muchas gracias por acompañarnos hoy. Esperamos que estos 2 episodios hayan sido iluminadores para ustedes y nos motive a todos a seguir trabajando por un ambiente saludable y un ambiente silencioso. Hasta la próxima. Ha finalizado Ruido. Hasta una próxima edición.